Buen día, el día de hoy estamos con la profesora Gina Rodríguez, fisioterapeuta especialista en terapia manual ortopédica. Vamos a realizar una actividad para la asignatura de tejidos blandos. Estamos con mis compañeros Jennifer Suárez, Iván Caicedo y quien les habla, Nicolás Sánchez. Profesora, ¿autoriza que esta entrevista sea utilizada con fines netamente académicos? Claro que sí. Listo, seguido a esto vamos a dar inicio con la primera pregunta de la entrevista. ¿Cuál es su formación académica y experiencia profesional? Bueno, yo soy, como tú decías, yo soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional, ya hace 42 años. Tengo especialización en terapia manual ortopédica, cumplí ya 25 años y pues todo este tiempo he estado trabajando. Mi experiencia es, pues digamos, bastante importante, grande. Tengo un diplomado en piso pélvico, formación en fascias en el método Esteco y actualmente estoy tomando un curso integrativo del sistema nervioso autónomo. Okay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le motivó a especializarse en este campo? En terapia manual ortopédica. Exacto. La fisioterapia es una profesión que emociona, que apasiona, en la cual uno ve mejoría en sus pacientes con la formación, pero había algo como que faltaba y que hacía que identificara que no lograba mejorarlos completamente. Entonces llega la formación y la propuesta de la Escuela Colombiana de Rehabilitación acerca de la especialización en terapia manual ortopédica, y por información de una colega que me dice que ahí va a haber esta formación y me explica acerca de que hace maravillas en el sistema neuromusculoesquelético, entonces me decidí a tomarla y ha sido fantástico. Qué bueno. ¿En qué condiciones llegan los pacientes con dolor crónico? Bueno, el paciente con dolor crónico es, y si vamos al término crónico, son pacientes que vienen en una condición de dolor de mucho tiempo y pueda que uno los vea vitales, pero pues depende de la cronicidad, lógicamente, y de la sintomatología, pero son pacientes que llegan a que uno le ayude, a que le dé calidad de vida, a que de alguna manera le resuelva su problema. Eso es, pero pues llegan abrumados por su sintomatología. Okay. Eso sería, sí, digamos, si esa es la pregunta. Sí, hay diferentes patologías, hay diferentes dolores, cómo lo siente cada uno, cómo lo expresa. Hay que indagar acerca de qué es lo que posiblemente esté causando ese dolor para que se haya vuelto crónico. Ok, bien. ¿Qué técnicas ha utilizado que evidencie la evolución del paciente? Técnicas, depende de la evaluación para que yo defina la técnica. Si estamos hablando del paciente crónico, es que el paciente crónico puede tener un origen de ese dolor de tipo multifactorial. Entonces, puede que no sea netamente mecánico, físico. Tenemos que abordar indagar acerca de su parte de condición de salud, de su entorno, de su trabajo, de su familia. Muchas veces nos quedamos simplemente en un esquema de valoración o de evaluación muy, muy rígido, sin entrar en ese entorno emocional o social o laboral, y a veces eso es lo que hace que el paciente crónico genere en sintomatología que se traduce en una alteración permanente de su bienestar. Pero técnicas como tales hay varias. Si yo encuentro en la evaluación que hay problemas de tipo miofacial, pues utilizaré técnicas miofaciales. Si veo que hay alteraciones de tipo donde la cinemática está alterada, como la osteocinemática o la ortocinemática, pues evidenciaré y podré hacer movilización o manipulación articular. Todo depende de la edad también de ese paciente, ¿no? Hay consideraciones importantes. Las manipulaciones o las movilizaciones en osteoporosis, pues tocan con mucha precaución, y manipulaciones sí no las realizaría. Manipulaciones articulares, manipulación de tejidos blandos sí. Lógicamente que no podemos olvidar las técnicas para mejorar la flexibilidad, los ejercicios. Hay que identificar qué es lo que está fallando para poder ir y realizar la técnica que uno quiera. Hay técnicas como de Mackenzie en caso de hernias discales. Todo depende de la evaluación, del motivo de consulta que traiga el paciente. Técnicas de neurodinamia, o sea, muchas pruebas se pueden utilizar, pero técnicas como tales, yo creo que movilizaciones de tejidos blandos, manipulaciones, movilizaciones de articulares son básicamente. Okay. Bueno, profe, ¿tú crees que el acompañamiento más constante y como más regular puede ayudar a modular un poco el dolor de los pacientes crónicos? Definitivamente, y a veces el paciente crónico viene con mucha depresión, con muchos problemas emocionales, así que tiene que tener como un motor, y nosotros como profesionales en esta área podemos ser el motor de ese paciente para que salga adelante. Hay que motivarlo a que haga ejercicio, porque definitivamente el dolor crónico, sea emocional o se haya, definido como un dolor mecánico, pues igual, si es emocional, es posible que la articulación no esté sufriendo. Debe ser un dolor de tipo nociceptivo, pero más de tipo emocional, así que físicamente o mecánicamente de pronto no está alterada la estructura. Es un dolor de tipo psicógeno, donde uno puede encontrar que todos los test o las test y medidas, las pruebas que realiza, estén negativas y simplemente está en su mente. Entonces hay que sacarlo de ese entorno psicológico que está afectado
que pues si llegamos a tener tanta confianza con él, seguramente nos alcanzará a contar y a veces en cierta forma nos volvemos hasta psicólogos para ayudarnos. Entonces, motivarlo a hacer ejercicio, motivarlo a mejorar su alimentación, cómo estará su sueño, indagar por una cantidad de cosas que pueden estar dentro de su entorno y que a veces, no, como digo, no preguntamos, pero que podemos ayudar o remitirlo a otro profesional en tal caso. Pero sí hay que estar atentos y que esas, digamos, sesiones sean mucho más frecuentes. Ok, bueno, entendiendo esto de que, que tú dices que las atenciones un poco más frecuentes pueden ayudar un poco más, ¿tú crees que las herramientas virtuales, las intervenciones virtuales podrían tener el mismo beneficio que las intervenciones presenciales? Tienen diría yo que un porcentaje. Okay. Ayudaría, sí, claro, pero definitivamente nunca podremos tratar a un paciente completamente virtual. Si fuera el caso de que no, por ejemplo, el caso que ahorita estaba colocando del paciente que solamente tiene un dolor de tipo psicógeno, posiblemente con ayuda frecuente virtual es posible que salga adelante, pero el paciente necesita como cercanía, uno mismo como profesional estar a través de una pantalla como que hay mucha distancia. Y si uno decidiera evaluar algo, pues no lo puede hacer. Entonces, definitivamente lo presencial debe ser al 100% siempre. Otra pregunta es, ¿cómo realizas tú la educación en estos pacientes que tienen especialmente el dolor crónico? ¿Cómo los intervienes desde la educación? No tanto como ya desde las técnicas, sino cómo los educas para que modulen su dolor cuando tú no estás. ¿A estos pacientes virtualmente? ¿Quieres decir? Virtualmente y presencialmente. O sea, tanto virtual, si has hecho intervenciones virtuales, y presencialmente, ¿cómo los educas? Pues digamos que una de las herramientas importantes, diría yo, sería que el paciente vea, se dé cuenta que tengo todo el interés en él, de que quiero ayudarlo. Y eso hace, digamos, que haya un compromiso de parte y parte. Entonces yo estaré ahí siempre, pero el paciente tiene que comprometerse y tengo que hacer que se comprometa. De otra manera, no vamos a ganar nada. Y si estamos presencialmente, pues yo hago fotos o videos donde retroalimento su plan de tratamiento para que se ayude y le doy un tiempo para que vea los cambios, porque si no hay nada, si no se compromete, no realiza lo indicado, no se va a encontrar ningún cambio. Así que tiene que comprometerse. Si vino a mí para que lo ayudara, pues hay que comprometerlo para que salga adelante. Yo no puedo sino enseñarle, no puedo sino advertirle, no puedo hacer los ejercicios por él. Simplemente él o ella tiene que comprometerse y hacer lo que yo le indique para que ambos veamos resultados. Bueno, ¿tú qué crees que está fallando en el tiempo actual? ¿Qué está fallando en el modelo de atención en Colombia en estos pacientes con dolor crónico? ¿Por qué no mejoran? ¿Por qué siguen con su dolor? ¿Qué crees que falla en el sistema con estos pacientes con dolor crónico? Pues nuestro sistema de salud, mal que bien, no está tan mal hasta el momento como en otros países, podríamos decir, pero pensaría que pues para comprometer a ese paciente pues hay que darle citas mucho más frecuentes. Sé que en algunas instituciones o donde yo trabajaba había un cierto número, por ejemplo en fisioterapia, número de sesiones, según ¿cómo se llama? Según su servicio de su EPS, digamos, la institución que lo cubre su salud. Entonces, digamos que formalizan y dicen son 10 sesiones o 5 sesiones mensuales o 10 sesiones cada 2 meses, así, y ahí el paciente pues no puede hacer nada. Pero yo pensaría que la oportunidad al acceso a las citas todo depende de la cantidad de gente que haya, ¿no? El número poblacional. Así que no es fácil, somos muchos, pero en ese orden de ideas, pues debe haber más instituciones, debe haber muchos más profesionales y debe haber mucho más tiempo para atender en consulta, porque consultas de 20 minutos y en grupos, eso no se debería prestar la atención en esa forma. Lo que pasa que es la atención pública, es para todo el mundo y es diferente una consulta dentro del servicio de salud que una consulta particular, porque pues definitivamente pues dentro de la institución está contemplado un tiempo y nada que hacer, tantos pacientes por hora, donde hay que evaluarlos o tratarlos y registrar todo lo que uno hace para que quede dentro de la historia, pues eso no es fácil. Entonces se va mucho tiempo en el registro, que debe ser y así debe ser, pero debe haber mucho más tiempo para la atención. Entonces yo diría más profesionales, más instituciones deberían de contar con más profesionales, sí, y más tiempo. Profe, en cuanto a tu experiencia laboral, ¿cuál crees que es la barrera a la que se someten los pacientes en cuanto al dolor crónico en recibir la atención en salud? ¿A qué barreras se enfrentan? Pues pensaría que un paciente que consulte repetitivamente, si no hay una atención como debe ser, con todos los 5 sentidos de ese profesional, para que pueda remitirlo dentro del equipo interdisciplinario adecuadamente, hacerle los exámenes pertinentes, posiblemente remitirlo a psicología, primero indagar de dónde viene su dolor, todo esto dentro del equipo, hacer juntas y todo. No se da porque finalmente lo que termina viendo el
el profesional, y no quiero pues hablar de ninguno en especial, pero a veces el paciente que otra vez viene con el mismo dolor, entonces se enfrenta y a veces a una barrera, lo que tú dices, hay barreras, porque posiblemente no se ha podido solucionar la situación. Entonces, ¿a dónde acude finalmente? A un profesional particular, porque de pronto allí sí le pueden poner atención. Entonces, barreras sí es posible que vaya a encontrar. En cuanto a la atención que le haces al usuario, ¿crees que el contacto manual tiene alguna relevancia en cuanto al efecto de su tratamiento? Sí. ¿Y por qué? Es relevante. Y lo que hablaba al principio, ¿no? La evaluación de ese paciente crónico tiene que llegar a arrojar algún resultado que me diga si es necesario hacer técnicas manuales o hay necesidad de remitirlo. Pero yo pienso que dentro de ese primer contacto, la primera entrevista, debe haber una confianza, darle confianza y darle tranquilidad de que puede contar con uno. Y si es necesario trabajarle con las técnicas manuales, sí, definitivamente el hecho de tocar al paciente, si es necesario, es algo que afecta la parte emocional positivamente. Entonces, yo diría que sí, definitivamente. Hay que hacer, no más la presencialidad es importante. Recordando la pregunta de Nicolás, en cuanto a las técnicas más efectivas, pues se sabe que no todos los pacientes son iguales a la hora del tratamiento. ¿Cuál crees que es como la técnica que tú más has realizado y que ha sido efectiva? Yo diría que las técnicas miofaciales son muy efectivas. Son muy efectivas. Sumadas y no completamente sin pensar en las otras, porque yo combino muchas, pero finalmente si hablamos de técnicas miofaciales estamos hablando de la fascia. Y la fascia es una de las estructuras que generalmente uno ve afectada y encuentra alteraciones de la fascia. Y es posible que el paciente con dolor crónico tenga mucho tejido que esté afectado, porque el paciente con dolor es un paciente que finalmente, si es crónico, es porque lleva mucho tiempo con la sintomatología. Así que, ¿qué genera un dolor crónico? Ansiedad, angustia, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué me va a pasar? ¿Me van a mejorar? ¿No voy a mejorar? ¿Con qué la manejan los profesionales médicos? Con medicamentos. A veces el medicamento sirve unos días, otros días ya comienza otra vez el dolor. Entonces, la evaluación definitivamente es lo básico para definir si ese dolor crónico compete a fisioterapia o a todo el equipo interdisciplinario. Y sí, entonces llega con ansiedad o hasta con depresión, y el hecho de tocarlo, si hay necesidad de trabajar los tejidos blandos, es bastante, podría ser en cierta forma un porcentaje alto en el tratamiento para beneficiar. ¿Qué otras técnicas, aparte de la terapia manual ortopédica, creerías que se pueden combinar para el tratamiento del dolor crónico? Como técnicas, no, como consejos, más bien que el paciente se mueva, que el paciente no esté quieto, que el paciente haga ejercicio, que nade. La fascia se beneficia del calor. Siempre recomiendo la natación aquí en Bogotá, lógicamente en piscina climatizada. El calor ayuda bastante. El paciente, si siente mejoría, si siente bienestar con algo así, seguramente que va a salir de su cronicidad. Pero como técnicas, creo que autotracciones también, estiramientos, todo lo que la fisioterapia pueda ayudar en esto, pero todo va en punta dirigida hacia el movimiento. La depresión, la ansiedad, la inquietud, todo eso, si nos lleva a la quietud, ese paciente va a empeorar, seguramente. Salga con los amigos, visite, vaya a baile, vaya, comparta. No serán técnicas, pero son consejos para que tenga un entorno social mucho más agradable. Y va a encontrar que va a haber muchas personas con la misma situación. Vaya a clases grupales de ejercicio, haga yoga, cantidad de cosas que hay hoy por hoy. Mindfulness, meditación. Bueno, profe, hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. No, con mucho gusto. Gracias. No, a ustedes muy amables.